Ay, Ujú. ¿Y dónde está esta chica? oh, precisaba con él, no vengas. Será amor, porque tú sabes que yo. Yo, ya. Bueno, vamos a... Bien, vamos a
compartir. Bien. Tenemos nosotros acá el tema de la tensión o presión efectiva y tensión y presión total. ¿Ya? Esto es lo que prácticamente nos va a interesar a nosotros. Vamos a ver primero sí lo que son las presiones geostáticas de un cuerpo terrestre, cálculo del aumento de presión. ¿Ya? Un análisis o el análisis de tensión de presión se basa en la existencia de capas definidas por el usuario durante la carga. ¿Esto qué significa? De que nosotros vamos a tener, Inge, no se ve, disculpe. Un ratito ya. ¿No se ve lo que estoy mostrando? No. Compartir pantalla. Compartir. ¿No? Ya lo tengo ya. Compartir pantalla. ¿Y dónde está esto? ¿No? Un ratito, vamos a buscar esto. Se ve que es raro. Acá está. ¿Ahora ven? Sí, se ve, ingeniero. Bueno. Hola, 6. Los autores colocan el nombre acá de acuerdo, digamos, a su terminología que ellos han hecho. ¿Ya? Estas se llaman presiones geoestáticas. ¿Ya? El análisis de presión se basa en la existencia de capas definidas por el usuario. Es decir, no es el usuario el que define sus capas. Es el mismo estudio de suelo. ¿Ya? Es decir, lo que el estudio de suelo nos muestra serían capas de suelos así. ¿Ya? Y estas capas tienen una determinada altura, ¿no? Esta va a ser H1, esto va a ser H2, esto va a ser H3 y esto va a ser H4. Y más abajito acá vamos a tener HN-1 y HN o HI, si quieren ustedes llamarlo. ¿Ya? Vamos a ponerlo como vamos a se borró, ¿no? Vamos a hacerlo así. Estas son las capas de suelo, para que se vea. Estas son las alturas. Este sería H1, este sería H2, este sería H3,
Este sería H4. Esta sería HI menos 1. Y acá abajo estaría HI. Entonces, esta es la profundidad 0 y esta es la profundidad I. Hasta aquí. Entonces, ¿cuánto valdría la presión aquí en esta superficie? Es decir, esta sigma. Aquí arriba, ¿cuánto valdría? Sigma. Valdría el peso específico que hay acá, ¿no? Multiplicado por la altura. Pero la altura es 0 y el peso específico es 0. Por lo tanto, la presión en la superficie del terreno es igual a 0. Pero a una profundidad 1, la presión aquí, la presión sería, esta sería igual al H1 que tienen aquí, multiplicado por la presión del peso específico de este estrato de suelo. ¿Ya? La presión se mide en kilogramos por metro cúbico, se puede medir en toneladas por metro cúbico, en kilogramos por centímetro cúbico, o en gramos por centímetro cúbico, como ustedes quieran llamarlo, pero es el producto de un peso específico multiplicado por la altura. Y así, si seguimos sumando nosotros, ¿cuánto vale la presión aquí? En sigma, este sería sigma 1, y aquí sería sigma 2. Pues en sigma 2 la presión va a valer a sigma 1 más gamma H2 por gamma 2. Este es 2. Por gamma 2. ¿Ya? Aquí en H3, ¿cuánto vale la presión? La presión vale el valor de sigma 2, la anterior, o sea, lo de arriba, que multiplica más H3 por gamma 3. ¿Ya? ¿Cuánto valen 4? Sigma 4. Sigma Pues vale 3 más sigma H3 3 más H3 H4 por 4. Ah, sí, gamma 4 4. por gamma 4. La presión en I menos 1, Y entonces, sigma I menos 1, va a valer más, va a ser igual a sigma 3 más gamma, H, perdón, debe ser más barata la... te va a ser igual, perdón, aquí, a sigma 4 más H I menos 1 por gamma I menos 1. Y gamma, y la presión en I, pues vale toda esta altura de aquí, ¿ya? Toda esta altura de aquí, o sea, sigma I va a ser igual a H I, que en este caso sería HI por gamma I. Es decir, estoy hablando de que HI es desde aquí hasta acá. Todo esto es HI.
¿Sí? ¿Alguien habló? Sí, ingeniero. No, la última fórmula, sigma i era igual a sigma i menos 1 más, ¿o no? Sí, 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 va a ser así. Sigma i menos 1, pero yo estoy ya interpretándolo como todo esto de acá, ¿ya? De que esta es la profundidad HI, ¿me entiendes? No, Sí. perdón, esta sería bueno, no sería HI, sino sería el HJ, si ustedes quieren, ¿ya? Pero la HI va a ser toda esta de aquí. Entonces yo voy a decir de que la sumatoria, perdón aquí, la sumatoria de los H sub I por los gamma sub I, ¿no? Entonces, cuando se habla de sumatoria, voy a hablar de que voy a sumar esto de aquí, más esto, más esto, más esto, más esto, y recién le toca aquí, ¿ok? Si ustedes quieren ponerlo, sigma I va a ser igual a la sumatoria, pues la primera es esta, ¿no? Sigma 1 más sigma 2 más sigma 3 más sigma 4 más sigma h, sigma i menos 1 más sigma i, o ya este valor, ¿ya? Sigma i 1. ¿No? O sea, estoy sumándolo todo, por eso estoy poniendo, este último va a ser la sumatoria de los HI por gamma sub i por toda la altura, ¿ya? Entonces, esta situación no hay que olvidarle, esta es la presión geostática del suelo, ¿ya? Es la presión geostática. Entonces, que es la sumatoria de todas estas cosas, ¿ya? Entonces, cuando nosotros tenemos esto, cuando nosotros tenemos esto, voy a borrar todo esto. Ya. Entonces, miren ustedes que dice la presión normal en la capa ITH se calcula de acuerdo a la fórmula. Sigma I igual a la sumatoria de las HI por las gamma I. ¿Ya? Entonces, es muy fácil, pero aquí no estamos hablando, solamente estamos hablando de que esta presión efectiva, esta presión, o sea, este peso específico del suelo, estamos hablando de que no está introducida, no está el agua metida aquí, es un suelo, digamos, este es un suelo seco. Ahora dice, si la capa se encuentra por debajo del nivel freático, el peso unitario del suelo debajo del nivel de agua se especifica ingresando, bueno, se especifica como se muestra. Es decir, el o sea, el gamma sumergido, que se llama cuando está dentro del agua, es igual al gamma sat menos el gamma del agua, ¿no? Dice, peso unitario del suelo saturado, el gamma sat. Y gamma W, ¿no? Se llama el peso unitario del agua. Si esto estuviera dado en lo que se llama unidades métricas, ya sean toneladas por metro cúbico o kilogramos por metro cúbico, el gamma W del suelo vale 1000 kilos por metro cúbico o 1 tonelada por metro cúbico, ¿ya? O 10.000, perdón, es 1000 por 1000 por 1000, ¿no? Porque 1 kilo tiene 1000 gramos. ¿No? Entonces sería, si lo queremos referenciar en cualquier unidad, ¿no? Entonces, la presión, esto se llama gamma SU, se llama peso efectivo del suelo, ¿ya?
¿Por qué? Porque le estoy quitando al peso del suelo más el gamma, más el peso del agua que están incluidos aquí, le estoy quitando el peso del agua, entonces me lo está dejando el peso, solamente el peso. Gamma SU vendría a ser el peso efectivo de los granos de suelo, peso específico gamma SU, ¿ya? O lo que en otros le llaman gamma sumergido, ¿no? Cuando tenemos nosotros que utilizar alguna vez la presión, el cálculo de poro o la presión de poro, ¿no? Ya estamos colocando aquí la porosidad, ¿no? Y bueno, el gamma del suelo seco menos el gamma del agua, el peso unitario de los sólidos, perdón, ¿no? Y este sería el peso unitario del agua. Y vamos a tener que el gamma de los sólidos es igual al GD, ¿no? Que es el peso del suelo seco, ¿no? Y sobre B menos BP. O sea, estos son factores volumétricos. Esto lo han visto ustedes en mecánica de suelo. Vamos a ir más adelantito, que es lo que nos interesa, que es la presión efectiva o la tensión total, ¿ya? Miren ustedes que la tensión normal vertical sigma z se define como, dice, el sigma z, o sea, la presión efectiva, va a ser igual al peso efectivo o peso unitario del suelo sumergido por la altura z más el peso del agua por la altura z. ¿Qué significa eso de que yo voy a tener dos triángulos? Un triángulo que es este rojo, que solamente está dando la presión efectiva, la sigma EF, que es de lo sólido. Y este es la presión del agua que corresponde al agua, ¿sí? Este pedacito de aquí acá, ¿ya? Entonces, esto va a ser igual, ¿no? Toda esta de aquí va a ser igual sigma, igual al gamma SAT por Z. ¿Ya? El gamma SAT es el gamma sumergido, o sea, el gamma del agua, más el gamma, el peso efectivo del sólido más el peso efectivo del agua. Si yo lo multiplico por Z, pues me va a dar la suma de esto más esto. Dice, el concepto de tensión o de presión efectiva es válido únicamente para la tensión normal, es decir, todo lo que está de aquí para abajo. Sigma T, o sigma, tensión normal sigma, ya que la tensión de corte tau no es transferida por el agua para que ésta sea efectiva. La tensión total se determina usando herramientas básicas de la teoría mecánica. La tensión efectiva se determina como la diferencia entre la tensión total y la tensión neutral de poro. O sea, la tensión total menos la tensión de poro me da la tensión efectiva. Una fórmula sencillita. Es decir, siempre por cálculo nunca podrá ser medido. Es decir, esto no puede ser medido, solamente a partir de cálculo. La presión de poro se determina en laboratorios, testeando en sitio o por cálculo. Es decir, si utilizar tensión efectiva o total no es sencillo. La siguiente tabla provee algunas recomendaciones generales válidas para la mayoría de los casos. Debemos darnos cuenta que la tensión total depende de si el suelo es cargado por su propio peso o por efecto externo. En cuanto a la presión de poro, suponemos que para el agua que fluye por los poros, el poro equivale a la presión hidrodinámica y de otro modo a la presión hidrostática. Para suelos parcialmente saturados con alto grado de presión de poro, es necesario tener en cuenta el hecho de que esta presión se desarrolla tanto en el agua como en las burbujas de aire. Condiciones asumidas, dice corto plazo, tensión efectiva, tensión total. Capa de drenaje, tensión efectiva, capa sin drenar, tensión total. Largo plazo es tensión efectiva
y tensión efectiva. Es decir, esto es para los cálculos, ¿ya? En las capas, en los cálculos de fundación, en las capas de suelo, con diferentes unidades de peso en cada capa horizontal, la tensión total vertical se determina como la suma del peso total, del peso de todas las capas del punto investigado y de la presión del poro. Es decir, que yo voy a tener que la presión en la profundidad Z va a ser igual a la integral de 0 a Z de gamma por d de z, más la presión del agua, o sea, el peso físico del agua, por la diferencia S menos D. Z menos D, perdón. Dice que sigma Z es la tensión normal vertical. Gamma el peso unitario del suelo. Peso unitario del suelo en estado natural para suelo por encima de la capa seca y nivel freático. Y peso unitario del suelo por debajo del agua en otros casos. D es la profundidad del nivel freático debajo de la superficie. Z es la profundidad debajo de la superficie. Gamma W es el peso unitario del agua. Es decir, miren ustedes, cuando yo tengo, voy a dibujar acá a un ladito, la superficie del suelo, y supongamos que acá nosotros tenemos vamos a suponer que todo esto es Z, como lo dice ahí el libro. Y esto es Z1 y esto es Z2. Entonces Z es igual a Z1 más Z2. Pero vamos a suponer de que nosotros tenemos aquí, esto es el nivel freático. Aquí existe agua, aquí debajo. De aquí para abajo. De acá para allá, no. Entonces, este suelo tiene un peso específico 1 y este pedacito de acá tiene un peso específico 2. Pero este suelo de aquí, ya, de abajo, tiene un peso gamma sat, que se llama. Gamma saturado. ¿Ya? Entonces, y miren ustedes de que de aquí a acá, ¿no? Esto es, lo vamos a llamar de 1. No, perdón. Lo vamos a llamar así. Sí, también de 1, como lo estaba poniendo. ¿Están viendo? Hola. Ya, esto va a ser de 1, esto va a ser de 2. ¿Ya? Oh, perdón. Este de 1 va a ser igual a Z1. Y este de 2 va a ser igual aquí. Va a ser igual a este Z2, ¿no? Va a ser igual a Z2 menos D2. O sea, D2, o sea, Z2, bueno, y aquí vendría a haber una profundidad más que sería el D1. Ya del nivel saturado hacia abajo, ¿ya? Entonces, este D1 más D2 va a ser igual a Z2. ¿Ya? Entonces, esto va a ser D2. Entonces, D2 más Z1 va a ser igual a Z2. El tema es el siguiente. ¿Cómo haría yo el cálculo de la presión efectiva aquí? O sea, de la tensión efectiva. Es decir, yo quiero calcular la tensión efectiva en este punto de acá, en Z. ¿Cuánto valdría? La tensión efectiva en Z va a ser
gamma 1 por Z1. Miren que no está interviniendo. Yo voy a poner Z1 por gamma 1. No está interviniendo el agua. Más D2 por gamma 2. Y más, fíjense, voy a poner D1 por, y aquí voy a hacer esta diferenciación, el peso específico, gamma SAT, menos el gamma del agua, gamma W. Bien. Esa sería ya el valor de la presión efectiva. Presión efectiva. ¿Ya? Es decir, la presión efectiva es la presión en el punto deseado, tomando en cuenta que el agua debe ser eliminada. ¿Por qué? Porque es la presión de los sólidos. La presión efectiva es la presión de los sólidos en el suelo. ¿Ya? Es decir que si yo quisiera, por ejemplo, calcular la presión de poro, aquí es muy fácil. Es tomar en cuenta esta altura, ¿no?, multiplicada por el peso específico del agua, aquí en el punto. ¿Ya? Es decir, que la presión de poro, mu, va a ser igual, o U va a ser igual a gamma del agua por D1. Es decir, voy a tener el valor del gamma del agua, que es 1000, y por D1 tendría la presión de poro. ¿Ya? Pero la efectiva sería esta de aquí. ¿Ya? Y la presión de poro nacería de aquí para acá. ¿Ya? De la altura de donde empieza el nivel freático, donde empieza el agua, o sea, está el nivel freático, hacia abajo. ¿Ya? Por eso va a ser así. ¿Ya? Esto no existiría lo de acá. Nace en cero y viene aquí. Entonces esa es la presión de poro en el fondo. ¿Queda claro esto? Que la presión efectiva es la presión de los sólidos del suelo. Por eso se llama efectiva, porque estoy usando la efectividad de la presión de poro, de la presión de los granos. ¿Ya? Yo le voy a pasar, se los voy a escribir, se los voy a mostrar esta cosita en su libro. Les estoy debiendo y ya lo vamos a... Bien, vamos a borrar esto. Vamos a poner ejercicio. Bien. Vamos a dejar de compartir. Miren, una cosa tan sencillita que a nosotros nos complica la situación, ¿no? Nos complica porque si no conocemos la mecánica de los suelos, bueno, vamos a saber nosotros fundaciones. Voy a admitir a un alumno que acaba de llegar. Entonces, lo que hay que tener en cuenta es de que estas situaciones, por ejemplo, de cálculo de la presión efectiva, ¿no?, o de la tensión efectiva,
Disculpe, ingeniero, no se ve. ¿No se ve? Deja de compartir. Vamos a compartir pantalla. Vamos a hacer así y compartir. ¿Se ve algo? Sí, ingeniero. Bueno, miren ustedes, esta línea punteada que se ve aquí es la línea del nivel superior de suelo. ¿De acuerdo? Y este TF dice, ¿a dónde quedará? ¿A dónde quedará? ¿A dónde quedará el nivel de suelo final? ¿Ya? Pero eso no, ahorita no nos interesa eso. Vamos a ver más de que la zapata está metida a una profundidad Z determinada. ¿Ya? Este programa es importante porque a nosotros nos enseña mucho. Ya, ya lo voy a achicar esto, voy a poner pequeñito, así. Ahora sí. Es decir, aquí lo único que está mostrando el programa es de que hay una zapata. Vamos a suponerla que es una zapata cuadrada y una columna cuadrada. Pero a nosotros nos permite crear un perfil de suelo, que es lo que a ustedes les interesa. Entonces, le vamos a decir nosotros que nos añada capas aquí. ¿Ya? Y vamos a ponerlo por espesor de capa. ¿Ya? Y vamos a poner que una capita va a tener 2 metros. ¿Lo están viendo eso? Aquí voy a ponerle 2 metros. Añadir, ¿no? Ya puso una capa de 2 metros, ¿lo ven? Y le voy a decir de que me ponga una capa de 1 metro, ¿ya? Y le voy a decir que lo añada, ¿ya? Va a ser 2 más 1, ya es 3, ¿no? Y la última capa le vamos a poner que la ponga de 2 metros otra vez. Y le voy a decir que lo añada, ¿ya? Entonces tenemos 3 capas de suelo, ¿correcto? Y vamos a decir ya que no necesitamos. Y le vamos a decir que le ponga a cada capa el tipo de suelo que es, ¿ya? El tipo de suelo. Y le vamos a decir añadir. Para la primera capa, para la primera capa le vamos a decir que le meta un limo gravoso, ¿ya? Un limo gravoso y que lo asigne. Añadir. Para la segunda capa le vamos a decir que nos dé una arena limosa, ¿ya? Vamos a decir que lo asigne y lo que añada. Para la tercera capa le vamos a decir que nos ponga un suelo, una arcilla de baja mediana plasticidad, que la añada. No me acuerdo cuántas capas eran. Vamos a poner una capa más. Vamos a limpiar y le vamos a decir que clasifique y que acá le ponga un suelo, una arena arcillosa. Que lo asigne y que lo añada. Bien, decimos cancelar. Y vamos a decir que le asigne a cada capa qué tipo de suelo es. ¿Ya? Para la primera capa le va a asignar el limo gravoso.
Para la segunda capa que le asigne la arena limosa. Para la tercera capa que le asigne la arcilla de baja mediana plasticidad. Y abajo que le asigne la arena arcillosa. ¿Ok? Ya. Tú. Ya se asignó. Está asignado. Le vamos a decir de que le ponga un nivel freático. Agua subterránea, que el agua esté en metro. ¿Cuánto quieren? ¿Cuántos metros quieren? 0.5 metros. ¿Ok? Ya está. Pero esto no les interesa a ustedes lo de las carias, pero les voy a poner carias porque para que me calcule tiene que tener carias. ¿eh? 500. Vamos a añadir la geometría. Esta caria la vamos a eliminar. La geometría, le vamos a decir que le ponga 2 en X, 2 en Y, ¿ya? Y eso ya que lo mantenga. Fondo de la zapata, nada, material de sobrecarga, nada, nivel del suelo ya está, y le vamos a decir que verifique la capacidad portante. Pero, miren ustedes, de que ya he calculado no les interesa, lo que yo quiero mostrarles a ustedes es cómo él calcula. Los valores de las presiones en el suelo. ¿Ya? Vamos a ver ese cálculo. Mire que directamente esta es la presión efectiva y dice de que a la profundidad de la base, yo tengo una presión de 150.36 kilopascales. ¿No? Este es lo que a mí me da, ¿ya? Lo que a mí me da de haber hecho, voy a salirme de esto, de haber hecho este perfil, y me está diciendo de que a esta profundidad ya existe una presión de 150, pero ya está tomando en cuenta, vamos a ver acá, bueno, este es el dibujo, pero vamos a ver aquí, vamos a ponerle de que me dé resultados parciales, a ver si me los calcula. Bueno, ya me acuerdo. Esto lo vamos a dejar así. Voy a ver si este programa es capaz de vamos a ver si es capaz de calcular. Vamos a ver asiento, diseño, estabilidad, estratigrafía, estratigrafía. Un ratito, espérenme. No. Estribo, excavación de pozo, gavión, grupo, pilote, losa, pilote, muro, pilote, presión de tierra, presiones de tierra. Estos son laterales.
A ver, vamos a ver aquí. Proyecto, perfil. Añadir. Vamos a ver, esperen un ratito, ¿ya? Vamos a ponerle 4 o 10. Añadir y listo. Suelo. Suelos. Bien, no es. Clasificar. Asignar. Nivel de agua. No, no da. No sirve. Bueno, vamos a hacerlo nomás con ustedes. ¿Ya? Vamos a buscar un ejercicio por aquí para calcular la presión efectiva. Vamos a ver. Esperen un ratín, ¿eh? Vamos a ver si podemos pillar. Espera, si aún no puedes hablar inglés, debes ver este video. Mi nombre es Kale Anders, yo soy coach de inglés para millones de latinos. ¿Qué tal? Vamos a resolver el siguiente ejercicio de mecánica de suelos, donde nos pide encontrar el esfuerzo total, el de poros y el efectivo. No está compartiendo, ingeniero. A, en B y en C. No, estoy mirando un ratito si es que sirve para mostrarles a ustedes. A ver, ¿qué es eso? Vamos a ver otro. Bienvenidos. A continuación vamos a ver el tema de esfuerzo total, presión de poro y esfuerzo efectivo. Esto se refiere a las presiones que hay en el suelo a diferentes profundidades. Esperen un ratito, es que tengo que tener eso porque eso van a tener como ejercicio ustedes.
Bien, vamos a llamar nomás a nuestra pizarra. Vamos a compartir con nuestra pizarra. Bien. Vamos a ponerle aquí de título cálculo de la presión vamos a quitarle un poquito de presión efectiva, coma, de poro y total. Vamos a ponerle mayúscula ahí para que cálculo de presión efectiva de poro y total. Y vamos nosotros a colocar una capa de suelo, de otra, y esta otra. Y aquí vamos a poner nosotros la altura primero. No. Vamos a poner así. Y vamos a ponerle que esta se va a llamar Z1. Esta altura va a ser Z1 igual a 1,50 metros. Vamos a colocar que Z2 igual a 0,80 metros. Vamos a poner que Z3 es igual a 2,50 metros. Bien. Y vamos a poner nosotros que el nivel freático se encuentra aquí. Este es el nivel freático que está puesto aquí.
no es fuerza eso. Es un esquemita. Se llama NF. Vamos a poner ahí. ¿Ya? Y vamos a decir de que esto está ubicado a una profundidad de 0.80 metros. Está mal esto, pero no sé esto. Está bien, pero esto está mal. De donde se marca es a partir de aquí. Entonces, perdón, ya está puesto. ¿Ya? Y el suelo aquí va a tener un gamma 1 igual a 1800 kilogramos por metro cúbico. ¿Eh? Y aquí abajo del nivel freático el suelo va a tener un gamma SAT igual a 1950 kilogramos por metro cúbico. Aquí el suelo va a tener también un gamma de 1980 kilogramos por metro cúbico. ¿Y qué tipo de presión, de peso específico es? ¿Ah? ¿Qué tipo es? También es un gamma SAT. Pero este es en 2, este es en 1, y acá también va a tener otro gamma SAT porque todo está con agua. Y aquí le vamos a poner que vale 2000 kilogramos por metro cúbico. Entonces nos piden hallar la presión efectiva. Bueno, la presión efectiva va a ser igual ¿a qué? A esta presión de aquí. ¿Cuánto vale esto? Vale gamma 1 ¿por cuánto? ¿Por cuánto vale? Por 0,80 metros. ¿No es cierto? Y a esto le podemos poner
si ustedes quieren H1 para que H1 igual gamma 1 por H1, ¿no? ¿A qué va a ser igual esto? Va a ser igual a 1800 kilogramos por metro cúbico por H1 vale 0,80 metros. Y esto es lo que vale esto. ¿Ya? Hay un chico que está queriendo entrar. Vamos a ver si podemos. Bueno, ya no lo aceptó la máquina. Y entonces, calcular cálculo de la presión efectiva y de poro. Total de poro. ¿Pero dónde vamos a calcular la presión efectiva? Vamos a poner aquí, nos faltó. A la profundidad de 1,50, 2,30, sería 4,80. ¿Sí? Entonces todo esto de aquí vale Z, el Z total igual 4,80. Entonces, donde vamos a calcular es aquí, en la base. Entonces esto, tenemos el cálculo de aquí a acá. Entonces, aquí sería más esta presión de aquí hasta este punto, que eso es, perdón, aquí es, voy a borrar esto ya un ratito. Esto no es gamma 1 y H1. Esto es gamma por Z, ¿no? O gamma Z. Pero no nos olvidemos que esto es efectivo. Entonces aquí ya más, vamos a borrar esto. Y vamos a colocar más este gamma SAT de aquí, 1000, va a ser, vamos a ponerlo entre paréntesis, porque el gamma SAT viene a ser 1950 kilogramos por metro cúbico. ¿Y qué le tengo que quitar a este gamma SAT para que sea efectivo? Me dicen ustedes. La presión del agua. Sí. Menos 1000.
kilogramos por metro cúbico. ¿Sí? ¿Y eso viene? Ahí. Y le vamos a ir poniendo, ¿no? 1, 2, 1, 2, 3, 4 cálculos de arbitraje. ¿Ya? Y seguimos. Más. Esta de acá, 1980. Cúbico, ¿no? Me olvidé de poner esto porque siempre hay que restarle. Menos 1000 kilogramos por metro cúbico. Cerramos paréntesis, ¿no? Ah, aquí nos faltó el H, pues, ¿no? Aquí le vamos a poner, esto es por aquí, 0,80 menos 1,50 es 0,70, ¿no? Metro. Y esto es por esto de aquí, que es 0,70, ¿no? No, pues está bien. Más 1980 menos 1000, que es esto de aquí, por 0,80. Que es lo que corresponde aquí a este metro de acá. A esta altura. Bien. Y más este de aquí, que es de paréntesis, 2000 menos 2000 kilogramos por metro cúbico, menos 1000 era el agua, kilogramos por metro cúbico, ¿ya? Por ¿quién? Por 250. ¿Hay alguien que tenga calculadora de ustedes? ¿Cómo es? Igual. Qué hombre. Bueno, ¿qué estará pasando? Bueno. Entonces, sigma efectivo, ¿cuánto va a valer? A ver, háganme este producto, esta suma. Ingeniero, me salió 5.389.
5.389 ¿qué? Kilogramos Por metros. metro cúbico. ¿Cierto? ¿Logrado bien? ¿Cómo? ¿Cuánto da? Eso sale, ingeniero. Eso sale. Eso sale, ingeniero. Muy bien. ¿Es metro cuadrado Entonces, de ingeniero? metro cúbico. ¿Cómo es? Metro cuadrado, perdón, ¿ya? Metro cuadrado. Ah, están atendiendo. Borramos. Y porque es una unidad de presión, ¿no es cierto? Metro cuadrado. Bien. Entonces, eso lo vamos a dibujar acá. ¿Ya? ¿Cuánto daría la presión aquí? En este valor de aquí. Calcúlenmela. Serían 1800 kilogramos, por favor, hasta aquí. La vamos a diferenciar así, la vamos a dibujar 1440. hasta aquí. ¿Cuánto daría la presión aquí? 1440. 1440. Entonces la vamos a dibujar, la vamos a poner aquí. 1440 kilogramos por metro cuadrado, ¿no es cierto? Esto vale aquí. ¿No? Ahora, calcúlenla solamente este pedacito de aquí hasta aquí. 665. 665, entonces lo vamos a anotar aquí a un ladito. 665. Ahora calcúlenlo ustedes todo esto hasta aquí. ¿Ah? Hasta aquí, ¿no? Sí, 2105. 2105. Entonces esto va a valer 2105 aquí más o menos. ¿Ya? Vamos a ir trazando la presión, ¿ya? Esta la vamos a poner con esta gruesita. De aquí a aquí va a valer 1000 va a ser esto, ¿ya? Y 1400 ya va a ser esto, ¿ya? Y la otra vale, ¿cuánto? 2105. 2105. Bueno, eso lo vamos a colocar. No lo vamos a poner así, sino lo vamos a poner un poquito inclinada. ¿Ya? Así. Y ahí le vamos a poner el valor de 2105, porque si fuera el doble, tuviera por acá 2105, ¿no? Lo vamos a poner aquí. 2105 kilogramos por metro cúbico. Entonces, eso da hasta aquí. Ahí. Ahora calculen aquí abajo, todo. Todo esto, más esto, más esto, más esto, hasta aquí. ¿Cuánto les da? 2889. A ver. 2889. Más o menos. Vamos a ponerlo así. Esto. Y lo vamos a escribir. 2889 kilogramos por metro cúbico. Eso valdría ahí. ¿Ok? Y ahora calcúlenlo todo. Son los 5389. Verifíquenlo. Esto va a ir así. Sí. ¿Sí o no? Sí, ingeniero. Eso sale. 5389. 5389 kilogramos por metro cúbico. Eso vale. Esa es la presión efectiva, ¿ya? La curva de aquí. ¿Cuál sería la presión total? Tienen que calcular ustedes esta altura, o sea, el mu, el U,
Vamos a borrar cierto para no confundir. El Q. El Q sería igual aquí a 1000 kilogramos por metro cúbico. ¿Por cuánto? Para el primer término. Por esta altura. ¿Cuánto vale esta altura? 0,70. ¿Ya? Más también 1000 kilogramos por metro cúbico. ¿Por cuánto? Por 0,80. Metro, ¿no? Aquí también nos olvidamos, ¿no? Y más, ¿cuánto vale esta de aquí a acá? También 1000 kilogramos por metro cúbico. ¿Por cuánto? Por 250. Bien. Esa sería la presión de poro. ¿Cuánto da eso? Por favor. Ingeniero, disculpe, ¿falta uno o no? ¿Ah? Falta los segundos 0.80. 2, 3. Está bien, pues la primera es 1000 por 0,70 que es de aquí. Sí, ingeniero. Más 1000 por 0,80 más 1000 por 250. ¿Cuánto? 4.000 se elige. ¿Ah? 4.000. 4000 cabalitos. Sí, eso me salió a mí. A ver, verifiquen. Kilogramos por metro cuadrado. Metro cuadrado. Bien. Bien, están ustedes. ¿Ves? Y vamos a poner el 2. Solo 4.000, ingeniero. Bueno. Calculen el primer término. 0,7 por 1000, ¿cuánto da? 700. 700, entonces 700 vamos a marcar de aquí a aquí, ¿ya? ¿Entiendes? Entonces esto viene de aquí a aquí. Si aquí vale 2000, bueno, eso 3 por 7, 21, vamos a partir por ahí. Esa es la presión de poro. Le vamos a cambiar color, ¿sí? Ya, a ese, vamos a poner rojo. ¿Cuánto vale el otro? De aquí a acá. Vale 800, ¿no? ¿Qué va a ser? De aquí a acá. Un poquito más grande que arriba. ¿Ya? Y la otra vale, la última, 2500, ¿no? 2500 más o menos así, ahí. Entonces, ¿cuánto valía la primera? 700, ¿no? Cuadrado. La otra, 800. Y aquí está mal puesto también esto. Y está el metro cuadrado.
al cuadrado. Y este es 2500, ¿no? Pero cuidado que esto está referenciado desde este punto hasta este punto, ¿ya? ¿Ok? Disculpe, ingeniero, ¿a qué se refiere con eso? Alguien le explica. Lo vamos a poner acá encimita, ¿ya? Así como está encimita esto. Esto es, el total es esto, ¿no? Pero no pusimos nosotros la parcial aquí. ¿Cuánto da este término? 2000 menos 1000 es 1000. 1000 por 2, 50 son 2500. 2500, ¿no? A ver. No, estamos poniendo la sumatoria, ¿no? La sumatoria. O sea, este es aquí, este es total hasta aquí, este es total hasta acá y este es total hasta acá. ¿Está bien? Está bien, es que aquí es 700, aquí vendría a ser 1500, ¿no es cierto? Este es 1500. Entonces 1500. Está ahí. Y esta es 1500 más 2500, ¿cuánto es? 4000, ¿no? Son los 4000. Y esto ya no va. ¿Ya? Entonces, ustedes tienen aquí en el fondo, vamos a hacer un dibujito de aquí a acá, ¿ya? Y le vamos a poner esta rayita y esta rayita. Esta se llama presión efectiva. Y esta es la presión neutra. Este valor de aquí, de 4000. ¿Ya? Entonces, para que se entienda más, 4000, vamos a poner ahí. Y estos 5000 se lo vamos a poner ahí. ¿Ya? Entonces, esta es la presión de los granos y esta es la presión del agua. Y aquí abajo. Acá es la presión de los granos y la presión del agua hasta este punto. Y acá es la presión de los granos y esta es la presión del agua, debido al agua. Entonces, ¿cuál sería la presión total? Cuéntenme. ¿Cuál sería la presión total? Esta es la efectiva, esta es la de poro y esta es la de... ¿Cuál es la total? ¿Restando sería, ingeniero? A ver, veámoslo. ¿Sería la suma, Inge? A ver, ¿quién? ¿Otra opinión? ¿Otra opinión? ¿Otra opinión? La sumatoria de todas las presiones en cada capa de suelo, ingeniero. Y la presión total es sigma T. Sigma
La presión total es igual, perdón, vamos a poner un poquito mejor esto porque está muy feo. Entonces usted tiene la presión efectiva y la presión de poro. Usted tiene que la presión total, ¿ya? La presión total es igual a la presión efectiva más la presión de poro. Esta es la T. ¿Ya? Esa es la presión total en el suelo, ¿ya? Es la presión efectiva de los granos más la presión de poro, ¿ya? Entonces tenemos la presión total, ¿ya? Eso sería el tema de las presiones geostáticas en el suelo. Y aquí, tomando en cuenta lo que es la presión, suelo seco, todo lo que suma en suelo saturado. Esto es sí hacia abajo, ¿ya? Esto se mide hacia abajo, ¿de acuerdo? Es decir, de que las presiones verticales son las presiones geostáticas, las que van sumándose por el peso propio hacia abajo, o por alguna carga más que podamos tener aquí arriba, ¿ya? Entonces eso ya lo vamos a ver después. ¿Qué es lo que sucede, por ejemplo, con la presión cuando tenemos una sobrecarga aquí arriba, una sobrecarga distribuida? ¿Ya? Eso ya se va a ir conociendo. Bien, entonces ya hemos conocido con ustedes lo que son las presiones totales y las presiones efectivas, ¿ya? Y las presiones de poro, por supuesto. Esto lo vamos a guardar para ponerlo en el texto, ¿ya? Vamos a ponerle suelos. Guardar. ¿Apareció? ¿Dónde se fue? Está bien. Ya apareció. Por eso, ¿verdad? Bien, jóvenes. Con esto nos quedamos satisfechos. ¿Ya? Ya vamos a ir a las presiones laterales ahora. A calcular las presiones laterales. Hay que tener en cuenta que las presiones laterales también es de incidencia del agua. Pero no es, digamos, el agua no incide nada en los esfuerzos del corte. Por eso es que no se lo toma en cuenta en las presiones laterales. ¿Ok? Nos vemos el martes, jóvenes. Pasen un buen fin de semana. ¿O hay alguna preguntita por ahí que quieran hacer? La presión del poro, ingeniero, es igual como la presión del agua, ¿no? Exacto, es la presión del agua. Se la llama presión de poro porque el agua está en los poros del suelo. Está metida en los poros del suelo, ¿ya? En los espacios vacíos del suelo. Gracias. Claro. ¿Queda entendido eso? No es igual que el agua en una piscina, ¿ya? Esa es la presión hidrostática, se llama. Pero también acá se llama presión hidrostática, pero se lo llama para diferenciarlo, porque está en el medio del suelo, se le llama presión de poro. Se aprenderá el obvio, no dio ¿Alguna otra preguntita? Bueno, si no hay más, nos vemos el martes, ¿ya? Hasta luego, ingeniero. Luego, pasen buenas noches.